mujer con este foro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Vamos a tener un foro con estas 5 panelistas que son mujeres que han venido trabajando arduamente en fomentar y facilitar el empoderamiento femenino. Y pues obviamente también en toda esta facilitación buscamos fortalecer la autosuficiencia de las mujeres. Por tanto, pues quisiera agradecer a nuestras panelistas y bueno, pues darles a ustedes esa cordial bienvenida y que juntos podamos hablar, conversar sobre lo que realmente debemos estar celebrando el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todas estas mujeres, Adriana Páez, que además de estar muy enfocada en temas del rol de la mujer en ramas STEM, también es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Rofe Toca una Vida. Adriana Lozano, que es una coach en mindfulness y que ha estado colaborando muy de cerca con la comunidad Rofe desde hace más de 2 años. Luisa María Polanco, que es una joven creativa y es un ejemplo y es un testimonio de realmente lo que buscamos, transmitiendo estas herramientas a las niñas para acercarlas a la industria de la tecnología. Y nuestra moderadora la tarde de hoy, Elena Cantillo, que nos va a estar aportando con todas estas preguntas y pues haciendo toda la moderación de este foro. Y bueno, pues que también es, primero, muy cercana de la fundación desde sus inicios, es miembro de la junta directiva también, es instructora para las mujeres Rofe y una gran amiga del corazón. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, Ale, el foro es todo tuyo. Bueno, buenas, bienvenidas a las panelistas. Gracias, Ana Margarita. Bienvenidas a todos los que se están conectando con nosotros. La idea es que vamos a pasar una hora en la que vamos a entender realmente cuál es el papel de la mujer en el siglo XXI, que es el tema de nuestro foro. Y bueno, al lado de estas 5 mujeres que nos han venido acompañando también en empezar y dejar ver realmente cuál es el poder que tiene la mujer en este siglo. Quiero empezar por una pregunta que digamos que suena mucho en el aire, pero sobre todo porque aún hay muchas diferencias seguramente o muchas igualdades, y quiero que las panelistas nos ayuden realmente a entender si van de la mano estos 2 términos o si definitivamente hoy en día se han ido digamos que moviendo por diferentes caminos. Y es cuál es la diferencia o la similitud entre empoderamiento femenino versus feminismo. Y quiero empezar con Gilma Ballesteros. Voy a dar una pauta para este panel y vamos a tener un tiempo estimado de respuesta. En esta pregunta me gustaría escuchar la opinión de cada una de estas 5 mujeres. Les pido por favor tener muy en cuenta el tiempo de respuesta para después tener tiempo de empezar a interactuar con quienes nos están escuchando. Gilma, por favor. Ale, porfa, arranquemos entonces, dejemos a Gilma para el final, que está en este momento conectándose a la transmisión. Por favor, la Perfecto. pantalla de último. Adriana Lozano, bienvenida. Nos gustaría mucho conocer tu opinión acerca de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues primero que todo, muchas gracias por haber creado este espacio. Yo considero que la mujer en el siglo XXI definitivamente tiene que aprovechar todas estas cualidades que tenemos, aprender a manejar sus emociones, porque esa de alguna manera es un poco la debilidad. Y creo que pues esa es la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como entender todo lo que somos, este ser maravilloso que está basado en la hermosura, en la belleza, en la ternura, en esa capacidad que tiene de ser compasivo, que nos reconoce, o sea, que nos permite ser esa base de la familia, pero que al mismo tiempo tiene que aprender a balancear sus emociones para lograr el triunfo. Gracias, Adriana. Marielna Cantillo, nos gustaría escuchar tu opinión acerca de estos 2 términos, empoderamiento femenino versus feminismo, hoy en día, cómo se está viviendo en el mundo.
Bueno, esperemos que María termine de conectarse y vamos con Adriana Páez. Las dos Adrianas. Gracias a la Fundación Rofe por este espacio. La verdad me parece maravilloso estar aquí. Creo que para mí son dos aspectos diferentes. El empoderamiento femenino es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Es un proceso para mí, es un proceso individual donde nosotros tenemos que fortalecer todo lo que es nuestra autoestima, la confianza, la independencia como mujeres. Es eso que realmente nos lleva a enfocarnos a crecer y alcanzar nuestros objetivos. El feminismo se ha tomado como un movimiento social y político, pero algo que a mí me parece, y no voy a entrar en lo que es el feminismo, sino algo que me parece importante tener en cuenta, es que no se trata de tomar el rol de los hombres, se trata más bien por tener esa igualdad de género y ir disminuyendo esa brecha de discriminación que se ha venido dando, porque muchas veces el feminismo queremos ser lo que los hombres son, pero llegamos a nuestra casa, queremos trabajar, queremos estar todo, pero llegamos a la casa y solo somos nosotras las que tomamos el rol de la mujer. Y esto debería también ser compartido con los hombres. Entonces, para mí son esos dos aspectos, rápidamente lo digo de esa manera. Gracias, Alena. Gracias, Adriana. María Igna Cantillo. Con respecto a la pregunta empoderamiento femenino versus feminismo hoy en día, ¿cómo se ve? Bueno, yo quiero contarles qué pienso a través de una historia que me gusta mucho. No sé si algunas conocen a Gisela Arboleda. Gisela es una niña de 12 años de Puerto Tejada, Cauca. Puerto Tejada es una región bien golpeada por la violencia, como muchas otras reuniones de otras regiones de nuestro país. Pero Giselle tomó una determinación porque tenía un sueño. Giselle decidió que no iba a tomar ninguna de las opciones que le ofrecía Puerto Tejada porque quería ser astronauta. Y a ese sueño le puso su empeño, su esfuerzo y quiso hacer todo para ser excelente. Sabía que no era suficiente con ser buena, quería ser excelente y poderlo lograr. A la pregunta, cuando ustedes me preguntan a mí qué da más resultado, el empoderamiento o el feminismo, pues la verdad es que las mujeres que yo he visto que han alcanzado sus sueños han aceptado que lograrlo depende de sus ganas, de su decisión, de su propio poder. Y ahí viene la palabra empoderamiento, ¿no? Empoderar viene de poder. ¿A quién le doy yo ese poder? Tomarse ese poder en las manos propias, pues es lo que necesitamos para finalmente lograr los sueños. Seguro va a haber muchos obstáculos, pero solo nuestra propia fuerza va a hacer que los superemos. Pues les cuento que Giselle se fue en un grupo de 35 niñas hace unos meses a la NASA, a Estados Unidos, porque le puso empeño, porque le puso esfuerzo, porque sabía que lo merecía. Pero no lo merecía por ser mujer, lo merecía porque se esforzó, porque se empoderó. Las mujeres que yo conozco que han tomado el poder en sus manos han logrado cosas maravillosas. Algunas en el espacio, y hemos visto últimamente muchas colombianas que han ido por ese camino, pero muchas otras en su familia, en su colegio, en sus comunidades, en las universidades. Cuando una mujer se hace cargo de su propio poder, no tiene que discutir con nadie ni demostrar nada. No tiene que demostrar si es capaz de hacerlo. Simplemente lo hace, simplemente lo logra. Una mujer que se empodera no tiene límites. Por eso, a la pregunta en qué creo yo optaría más por el empoderamiento. Seguramente cuando uno toma su poder en sus propias manos puede llegar a cualquier lugar. Gracias, María Igna. Gilma Ballesteros, bienvenida. Y bueno, vamos con la pregunta que nos ocupa en estos momentos y es empoderamiento femenino versus feminismo. ¿Tú cómo lo ves hoy en día? Son dos términos que deberían ir de la mano. Hoy en día se ven, digamos que por caminos diferentes. Sí, bueno, esta es una pregunta bien interesante. Yo propongo que siempre hay que reconciliar los términos y creo que en esta ocasión también es. Yo me uno más, por ejemplo, a una de las grandes escritoras que se ha declarado feminista, que es Chimamanda Ngozi, y esta nigeriana escribe algo que es muy importante. Simplemente el hecho de querer la equidad de género nos hace feministas. Y eso es lo más importante, es una sombrilla muy grande. El feminismo tiene muchas vertientes, muchas corrientes, ha sido una teoría política que se ha construido desde el siglo XIX, que tiene muchísimas vertientes, pero que no discute con el emprendimiento, que no discute con el empoderamiento,
femenino, no lo discute, simplemente lo incluye, hace parte de ese gran paraguas que es el feminismo y que es una parte, digamos, de esa lucha por la equidad de género, hace parte el empoderamiento. Creo que también hay se empiezan a crear fracciones, ¿cierto? Y empezamos a crear contradicciones también, o más bien rivalidades entre los términos, pero creo que lo que hay que distinguir acá es importante y es que el feminismo es un paraguas muy amplio que se ha venido construyendo durante 2 siglos, en el que, por supuesto, cabe el empoderamiento femenino, es es una de las ramas, es una de las luchas, no es la única, no es la única, por supuesto, porque, digamos, las mujeres históricamente, esa brecha de desigualdad hay que cerrarla y hay que cerrarla en muchos frentes, y una es justamente el empoderamiento femenino, la capacidad de tomar decisiones que abren las puertas las sufragistas, pero que digamos, en este momento de contemporáneo, posmoderno, pues lo volvemos mucho más práctico en el tema de empoderamiento, de la capacidad de tomar decisiones, no solo de votar, sino la capacidad de tomar decisiones en todas las esferas de la vida. Entonces me parece que no hay una rivalidad en los términos en realidad, que no hay esa rivalidad en los términos, que el feminismo es muy amplio, que hay muchas vertientes y que simplemente nos hacemos feministas cuando queremos, simplemente cuando promovemos la equidad de género y por eso me uno, digamos, a esta escritora nigeriana que me parece interesante, que en varias de las conferencias, porque es bien interesante, ella dice, bueno, decía, si eres feminista odias a los hombres, entonces dijo, bueno, entonces me va a aclarar, feminista que no odia a los hombres. Entonces, hola, soy Chimamanda Ngozi y soy feminista y no odio a los hombres. Pero es que también eso es como, si eres feminista, entonces también significa que no te depilas y no usas tacones. Entonces ella dice, bueno, soy Chimamanda Ngozi, soy feminista, no odio a los hombres, uso tacones porque quiero usar tacones. Entonces ella empieza a decir, voy a agregarle más a mi discurso para diferenciarme quizás también de los estereotipos que se generan de las múltiples vertientes que es el feminismo. Esa sería mi respuesta. Gracias, Dilma. Y es así, definitivamente, el feminismo nace por eso, ¿no? Por el empoderamiento que se le quiere dar a la mujer. No deberían ser dos términos realmente separados, deberían ir juntos y realmente la realidad empieza en la posición en que cada mujer se pone. Quise dejar de último a Luisa Polanco porque realmente es el ejemplo de empoderamiento desde muy jóvenes, de tomar realmente las riendas de su vida, además decidiendo por una carrera que hoy en día, y lo vamos a ver también con Adriana, tiene bastante estereotipos con respecto a lo que es la mujer en esa participación. Luisa, para ti, empoderamiento femenino o feminismo, tú en tu corta vida, ¿cómo lo has venido viviendo? Ok, bueno, muchas gracias, Alena. Pues realmente dar una respuesta exacta acerca de eso, pues sería irse mucho a términos y como hablaban pues quienes expresaron anteriormente, sería también irse a conceptos, ¿cierto? Teóricos que se han ido creando en torno a esos temas, pero realmente pues para mí lo importante es la acción, ¿cierto? La acción en el sentido de que importa es lo que hagamos y lo que practiquemos en la cotidianidad. Para mí lo importante es que si la mujer quiere enriquecerse, si la mujer quiere en verdad mostrar el poder y la capacidad que tiene para desarrollarse dentro de la sociedad, pues debería demostrarlo en las acciones que hace en la cotidianidad, no solamente a través de discursos o a través de pues cosas representativas, sino a través de lo que hace en su día a día, en su trabajo, en su estudio, en el simple hecho de estar en la calle, interactuar con otras personas. Entonces, cuando entro más en ese punto de el empoderamiento, debería empezar desde ahí. Como lo mencionabas, pues en este caso he tenido la oportunidad, ¿cierto? Y desde mi propia experiencia, pues de poder enfrentarme a eso de lo que es el empoderamiento, porque como decías, pues desde hace ciertos años, pues que tomé la decisión y tuve la oportunidad de pertenecer y volverme una joven creativa, pues fue cuando me di cuenta de que estaba entrando un mundo estereotipado, ¿cierto? Que asimismo me iba a generar algo que donde yo misma me tendría que construir el camino. ¿Cuál es ese camino? Pues el abrir campo de quitar primero estereotipos que uno mismo puede tener en torno a la carrera o a los temas relacionados con la tecnología y asimismo quitar los que pueden haber dentro de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que uno entra y empieza a aprender, ¿cierto? Y asimismo a familiarizarse dentro de un contexto distinto, la tecnología, pero también a entender que muchas cosas vienen netamente de los comentarios, rumores o cosas que se crean.
A veces hay cosas que también se pueden ir a experimentar y darse cuenta de que no son tal y como se ven. Por ejemplo, la tecnología es uno de ellos, el desarrollo de software es uno de ellos. Tenía muchos estereotipos, muchos prejuicios y ahora que he podido y se me ha dado la oportunidad de entrar y trabajar en una empresa de desarrollo, dedicarme a esto y estar en un equipo de trabajo casi que netamente liderado o guiado por hombres, pues donde veo que realmente no es que siempre haya esa desigualdad, o sea, hay desigualdad en el sentido de que siempre hay una cierta mayoría, pero que el respeto o el poder o el liderazgo que le permiten a una mujer nunca va a ser menos por el hecho de ser mujer, sino que me he encontrado con la oportunidad de que realmente pues todo ha sido muy equitativo, acorde más al conocimiento que acorde a la posición en la que te encuentras, si ser mujer o ser hombre, sino acorde al qué sabes, qué puedes aportar y cómo lideras. Entonces, esa es mi opinión más como el vivirlo en la cotidianidad más que llevarlo a conceptos teóricos. Luisa, gracias. Te acabas de ganar una fan más. Me declaro realmente fan tuya con respecto a lo que acabas de decir también. Bueno, quiero también decir, pues ya entendiendo que nos están acompañando muchas mujeres, pero también muchos hombres en este live, quiero invitarlos, por favor, si tienen preguntas que quieran hacer a nuestras panelistas en el momento en que vamos transcurriendo con este foro, por favor, déjenoslo saber en el chat de Facebook. Nosotros vamos a ir filtrando esas preguntas y al final tendremos un espacio para ellas. La siguiente pregunta, y esto digamos que quiero ahondar un poco más en lo que es el papel de la mujer también, no solo, digamos que en la sociedad como tal, sino hoy en día, que se habla mucho de desarrollo sostenible, Irma, ¿cuál es la importancia de la mujer en ese desarrollo sostenible de la sociedad? Bueno, pues esa pregunta es bien compleja. Nos podríamos quedar aquí toda la noche. Voy a intentar sintetizar porque me quedé pensando desde que me hicieron esa pregunta que iba a contestar. Yo creo que es importante, digamos, yo creo que es importante en el concepto mismo de desarrollo sostenible lo que ha jugado las mujeres en la historia y en la lucha misma por un desarrollo sostenible. Lo primero es cuestionar los modelos de desarrollo. Cuando se empieza en el siglo XX a cuestionar los modelos de desarrollo, empezamos a entender que esos modelos de desarrollo eran insuficientes para cerrar brechas de desigualdad. Y ahí tuvo un papel importantísimo las mujeres. Pero creo que en el año 74, cuando aparece ese concepto de ecofeminismo, que aún, digamos, ya aparecía el tema de desarrollo sostenible, esto empieza a ahondar mucho más las discusiones sobre desarrollo sostenible. Empieza a ahondar mucho más las discusiones porque empezamos a pensar que esos modelos de desarrollo que han sido insuficientes para cerrar realmente brechas de desigualdad, esos modelos de desarrollo que generalmente no han generado equidad, digamos, un frente que cuestione esos modelos de desarrollo precisamente es la lucha de las mujeres, todo el tema del feminismo, las sufragistas que ya empiezan a ver lo que estamos celebrando hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres, porque son las mujeres trabajadoras que empiezan a protestar, que protestan por las condiciones laborales en una de las fábricas y que terminan muertas, digamos, porque el dueño incendia la fábrica. Pero toda esa lucha empieza a cuestionar en especial los modelos de desarrollo. Pero quizás son las ecofeministas y quizás es un término que nosotros no escuchamos mucho en este tema de los estudios sobre desarrollo. Quizás no los escuchamos mucho, pero ha sido fundamental. Y esto empieza en el año 74 con algunas pioneras como Petra Kelly, pero es con Francois en Francia, que empieza ella a introducir el término y que empieza a reflexionar que la naturaleza, al igual que las mujeres, tienen una condición muy parecida y es que son autoexplotadas, ¿no? Como que hemos explotado a las mujeres en la naturaleza, hay una condición que tiene que volver, ¿cierto? Que tiene que volver a recoger, a reconciliarse, y va a ser Vandana Shiva quizás y Wangari Maathai ahorita en los últimos años, que nos van a llamar la atención sobre cómo se va a dar ese desarrollo sostenible y empiezan las discusiones del papel, no solo del papel de los géneros y el papel de la mujer en el cuidado del medio ambiente. O sea, ¿cuál es esa relación entre la mujer y el cambio climático? ¿Cuál es esa relación entre las mujeres
y el medio ambiente. Entonces, allí empezamos a terciar unas cosas bien importantes. Entonces, uno es cómo las mujeres llaman la atención sobre el tema del cuidado de la naturaleza, de una relación armoniosa con la naturaleza y cómo la naturaleza ha sido víctima en los últimos años, digamos, de todo este despojo, de toda nuestra carrera como humanos por el desarrollo, pero nos hemos quedado sin naturaleza. ¿Cómo nos comparamos con la naturaleza? ¿Cómo las mujeres nos comparamos con la naturaleza? Y empezamos a ver otra versión, o vamos, otra versión, otra visión sobre el desarrollo. Y luego viene, digamos, esta concepción que me parece muy importante, y es entender a las mujeres y el cambio climático. Entender cuál es ese... A mí no me gusta hablar mucho del papel y del rol, porque también viene siendo estereotipos de género, pero sí, ¿qué papeles ha jugado las mujeres o hemos jugado las mujeres con respecto a reversar el cambio climático? ¿Cómo podemos hacer esa reversibilidad? ¿Cómo podemos dar soluciones basadas en la naturaleza? Y hay toda una línea ecofeminista que empieza a hablar de esas soluciones basadas en la naturaleza, en esa reversibilidad del cambio climático, en ese papel importante para cerrar brechas de desigualdad de las mujeres y de las mujeres en relación con la naturaleza. Y aquí se configuran dos cosas bien importantes. Uno, el papel de las mujeres, digamos, el papel, sobre todo el aporte, la contribución de las mujeres en toda la producción agropecuaria, en toda la producción que es bien importante, y es empezar a señalar cómo esas brechas de desigualdad que ya son importantes en lo urbano se acrecientan en lo rural, pero cómo son las mujeres las que se han quedado en lo rural y que son productivas, que tienen sus emprendimientos, pero que tienen unos rezagos de acceso a activos, a infraestructura productiva, a muchísimas cosas que las marginan para tener un papel fundamental en esa reversibilidad del cambio climático, en esa producción agroecológica de los alimentos, en esa interacción que tienen las mujeres con la producción, y ahí sí, con el emprendimiento, con la producción de alimentos, pero no de cualquier forma, sino de forma agroecológica, y cómo ellas empiezan a crear un movimiento. Y son las mujeres que se han quedado con la tierra por diversas razones. Las mujeres se han quedado con las tierras en el tema rural porque son las viudas de la guerra. Son ellas las que se han quedado porque somos más mujeres que hombres estadísticamente. También eso pasa en zona rural, porque son las que están dejando el legado de producción de alimentos a las nuevas generaciones para hacer relevos generacionales, porque son las mujeres las que entendieron que hay una relación con el cambio climático. Pero también tenemos que entender cuáles son las vulnerabilidades de las mujeres frente a los temas ambientales y sostenibles. Vulnerabilidades de todo tipo. En el tema ambiental, y me quiero centrar un poco más en el tema ambiental, los riesgos, por ejemplo, que corren las mujeres frente a riesgos agroclimáticos, como las mujeres, como estadísticamente no son representativas en muchos de los cultivos, quedan marginadas, por ejemplo, de prevenir riesgos agroclimáticos, siendo ellas las más vulnerables a este tipo de riesgos, desastres naturales y demás. Pero por supuesto también en el tema de desarrollo sostenible es importante ver cómo se empiezan a entrelazar las mujeres, el movimiento de mujeres, las mujeres productoras, las emprendedoras, se empiezan a entregar en esas cadenas de valor, y no en esas cadenas de valor de cualquier forma, que es bien importante. Las mujeres empiezan a integrarse desde una mirada mucho más cuidadora del planeta, con una mirada mucho más funcional en términos de lograr esa reversibilidad del cambio climático, en función también de cerrar brechas de desigualdad, de poder también entrar en unas áreas antes prohibidas para las mujeres o restringidas para las mujeres, o bien por temas de fuerza física o también por temas de propiedad. Y aquí me refiero, por ejemplo, a que solo hasta el año 84 las mujeres tuvimos acceso a propiedad de la tierra, y solo hasta el año 84 se habló de eso, pero solamente con la ley de víctimas y con la restitución de tierras se empieza a enfocar un tema de propiedad de la tierra a las mujeres. Entonces, esto es una historia bien reciente de la propiedad y del acceso de las mujeres de la tierra, y cómo las mujeres se enlazan, digamos, también con el desarrollo sostenible a partir de alternativas al desarrollo. Y esas alternativas son pioneras en agroecología, son pioneras en producción orgánica,
de alimentos, son pioneras en relevo generacional, son pioneras en muchas áreas y pues ahora es donde lo estamos viendo. Entonces yo creo que ahí esa importancia de la mujer es lograr no solo cerrar esas brechas de desigualdad que ya existen, que son históricas con las mujeres, sino cerrar también brechas intergeneracionales. También es poder ellas brindarle al planeta soluciones basadas en la naturaleza como lo han venido haciendo. Y creo que ahí es importante mirar todo el tema de innovación, todo el aporte y la contribución de las mujeres a la innovación en materia de cambio climático, en especial Vilma, hablando, digamos, de desarrollo. pero entonces, de acuerdo a lo que tú vienes diciendo, entonces definitivamente la mujer debería ser parte entonces de esas mesas de trabajo en cuanto a lo que es la parte de planeación, de hacia dónde debe ir realmente cursando todo el tema de hoy en día de reformas incluso agrícolas, y que se vayan viendo efectivamente cuál es el trabajo que ellas han venido teniendo en campo, que efectivamente es donde nosotros deberíamos ir reversando, como te he entendido, ir reversando hacia la producción agrícola también, no solo nacional, sino mundial. Sí, yo creo que la mayor invisibilización de las mujeres en el tema de desarrollo sostenible tiene que ver con el sector rural. Sí, en especial con el sector rural. Por supuesto, hay brechas, aún continúan brechas de desigualdad en muchas áreas, pero creo que es clave, hablando de desarrollo sostenible, la contribución de las mujeres en esas soluciones basadas en naturaleza, que realmente no tienen esa visibilidad y es muy grande esa contribución, o sea, esa contribución viene siendo esas emprendedoras femeninas en lo rural, esas cafeteras, que lo vemos, digamos, que lo estamos viendo, pero que realmente es una gran contribución. Sin desconocer, por supuesto, las brechas de desigualdad que existen hoy, digamos, en el área urbana, ustedes mismos lo han mencionado, el tema de entrar a ser astronautas, a ir a la NASA, de poder ser físicas de otras áreas, como las matemáticas y las ciencias, donde, digamos, hay muchos programas donde se está incentivando, y por supuesto, porque antes no pensamos en ser científicas y más bien vamos por el área de ciencias sociales, pues porque todas tuvimos que de una u otra forma ir, digamos, saltando esos obstáculos de estereotipos de género, ¿no? Y pero eso bueno, es lo que yo creo que queremos. Gracias, Gilma. Eso es lo que vale. queremos ahondar un poquito más con Adriana Páez, que ella nos viene acompañando para entender un poco más cuál ha sido el rol de la mujer en tendencias en ramas STEM. Pero primero, Adriana, queremos entender, y muchos de los que estamos aquí, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es STEM? Que hoy en día también se escucha como STEAM, y cómo ha venido evolucionando. Gracias, Alena. Yo quiero que todos piensen en unas palabras que yo les voy a decir qué les significa. Cuando yo les hablo de Wi-Fi, cuando les hablo de comunicación inalámbrica, parabrisas, lavador de platos, refrigerador, los primeros programas de computación, los compiladores, una máquina de coser, un submarino, un calentador solar. ¿Qué les recuerda esto? ¿Alguno de ustedes hace referencia con una mujer? Pues les quiero decir que todos estos son inventos de mujeres y que son desconocidos por todos nosotros y que nunca se pudieron patentar. Hay algunas patentes, pero que no son. Y nosotros pensamos que esta terminología de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y como tú decías, STEM se le agrega la A de arte, porque el arte también tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con esta simbología y esta trayectoria. Pero para mí esto no quiero que lo piensen, y les traía todos estos ejemplos porque históricamente lo vemos como si esto fuera muy novedoso hoy, pero las mujeres hemos estado detrás de muchos inventos. Inclusive para mí quien me llevó a estudiar ingeniería fue Marie Curie, que fue una defensora, y su esposo la hizo visible frente a ganarse un premio Nobel, y luego lo ganó su hija. Pero uno lo piensa y cree que esas cotidianidades, esas cosas que nosotros los tenemos de alguna manera, no, están muy alejados. Entonces el término STEM uno lo ve muy allá. Hoy el STEM, y con la cuarta revolución, que ya estamos en la quinta revolución industrial, es un momento muy importante para las mujeres. Nosotros, y ustedes me preguntarán, Adriana, pero ¿por qué antes en las otras revoluciones no han estado?
y uno lo mira y dice, las otras revoluciones fueron temas de cargas, de pesos, de que los hombres tenían que transportar, digamos, el tren, muchas máquinas. Hoy con la cuarta revolución se trata de código, de programar, de tener otro tipo de habilidades que para nosotras las mujeres son mucho más fáciles de entrar en este mundo. Y lo vemos claramente. Hoy, tanto las competencias tecnológicas como las habilidades blandas, las mujeres tenemos oportunidad. Hay personas que hoy van a tener que transitar de un lugar a otro y se habla, el Foro Económico Mundial habla que 85 millones de trabajos van a desaparecer y 95 millones hay que ingresar, pero no tenemos toda la masa crítica para que todo el mundo desaparezca del trabajo, sino cómo nosotros nos reconvertimos en estos aspectos que como están haciendo los jóvenes creativos, crear código, mirar cosas, y las mujeres tenemos un campo porque tenemos otro tipo de habilidades como es la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo, el poder. Nosotros somos un poco diferentes. No estoy diciendo que los hombres no lo tengan, pero a nosotras se nos da mucho más. Entonces, soy este rol de las mujeres en STEM que uno lo podría mirar. No, es que solo es para ingeniería, solo es para estar en un mundo. Fíjense que tenemos detrás una historia y dejé de nombrar a muchas mujeres que han estado ahí dándonos esa fortaleza y son estos ejemplos, pero también somos ejemplos, Alena, Ana, muchas mujeres que hemos estado en el mundo de la ingeniería, que nos ha tocado también estar codo a codo con los hombres y hemos podido salir adelante, pero también somos madres, hijas, hermanas y también somos exitosas ingenieras. Entonces, no interesa en el mundo donde uno esté, sino hay que tener ese equilibrio y en el mundo STEM podemos estar. Lo que pasa es que sí nos toca romper estereotipos. Y yo, como digo, siempre hay que llevar una lista de mujeres que yo tengo que recomendar, porque nosotros nos preguntan y uno recomienda un hombre. Y como mujeres también tenemos que validarnos y decir, miren, aquí estas mujeres hacen esto. Como hoy yo les decía, para mí el Wi-Fi es la maravilla y todos hoy estamos usando Wi-Fi hecho por una mujer. ¡Wow! Qué maravilla uno entenderlo de esa manera, pero estos estereotipos empiezan desde la casa. Muchas veces nosotros como padre tenemos un sesgo hacia nuestras niñas. Es que la niña quiere jugar con un robot. No, es que tú tienes que jugar con una muñeca. Pues busquemos muñecas robotizadas para ver si pueden estar, pero yo recuerdo, yo no fui amante de las muñecas, pero me encantaba hacer experimentos. Yo decía que iba a ser científica de las plantas, le decía a mi papá, pero me dejaron soñar. Y hoy muchas veces nos cortan las alas, nos cortan esos sueños y las posibilidades no van en el tema del dinero, van en las posibilidades de las ganas que nosotros queramos avanzar. Porque hay casos y yo que pues producimos 4 libros donde son mujeres que cuentan sus historias. Hay de todos los talentos, pero lo más importante que da ahí es esas ganas de nosotros avanzar y de poder estar. Entonces, hoy es pedirles a las niñas y a las jóvenes que quieren entrar en un mundo de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se atrevan. Atreverse yo creo que es la oportunidad, porque hasta que tú no pruebas, hasta que no estés ahí, tú no vas a saber si tienes la habilidad para el código, la habilidad para las matemáticas, la habilidad. Y generalmente nos meten que es el coco, pero nosotros podemos irnos a un mundo de esos sin que las matemáticas sean nuestro obstáculo. Simplemente las matemáticas son un instrumento que nos llevan a un sueño. Y hay muchas personas que nos recomiendan las carreras que nunca han pisado las matemáticas. Entonces, tú no te vayas a meter en eso, pero puede ser porque es su opinión personal, que nunca lo han vivido, pero atrévanse, niñas, a dar ese paso. Yo creo que estar hoy conmemorando este Día de la Mujer y estar con ustedes que de alguna manera están empezando su mundo y construyendo, es también atreverse a decir a los padres, yo puedo salir adelante, yo puedo estar en este mundo, para mí es esto, para mí es una posibilidad. Y yo les digo, no es fácil enfrentarse a un mundo que es totalmente masculino, pero cada vez nosotros como mujeres vamos abriendo un espacio y tenemos una gran oportunidad hoy, y es la parte económica. Hoy con una carrera tecnológica, una carrera en STEM, les aseguro
que vamos a lograr no solo cerrar la brecha entre las mujeres, sino la brecha tecnológica. Hoy los hitos tecnológicos van muy rápido y cada vez necesitamos más manos, más cabezas, tanto hombres como mujeres, para cerrar esta brecha tecnológica. Y nuestra Colombia y nuestra Latinoamérica necesita gente joven que tenga esas ganas de salir adelante con todas estas carreras de STEM. Yo creo y he estado muchos años dentro de la educación, creo que nunca es tarde uno para hacer una carrera, pero cuando hoy se necesitan muchas personas que estén dentro de este medio, posteriormente uno podrá hacer una carrera cuando ya se la pague. La carrera da una estructura diferente, da un relacionamiento, pero hoy necesitamos personas que puedan dar su 100% y cambiar este mundo para que Colombia pueda y podamos salir tecnológicamente diferente. Entonces, pues eso es, no sé, Alena, No, si es así, no. Adriana. Totalmente de acuerdo, y creo que tú lo has vivido en el lado de la educación. Creo que para revertir la situación de la respuesta de mujeres en estas áreas de tecnología, hay que activar y reactivar mucho la convocatoria, y eso es lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, desde la Fundación ROFE, Toca una Vida, en el programa de jóvenes creativos, por ejemplo, que ha sido activar mucho la convocatoria de participación de niñas en este tipo de carreras. Y eso, digamos que es, digamos que el granito que estamos poniendo también para este tipo de participación femenina. Y sí, efectivamente, los sesgos son inconscientes, los sesgos de discriminación vienen desde el hogar. Muchos de los padres piensan que efectivamente el tema tecnológico tiene que ver más con niños que con niñas, y desde la casa nos empiezan a poner, digamos que ese mismo sesgo a nosotros. Elena, algo que te quería comentar Yo es fui una privilegiada, lo digo, mi papá fue el que indujo. Dime. que quería decirte que más o menos de 20 estudiantes que quieren estudiar ingeniería, 3 son niñas y casi 10 son hombres, o en el tema tecnológico. Y esta brecha realmente para nosotros, yo creo que hay algo en lo cual vuelve y desciende, porque somos más mujeres las que estudiamos siempre ingeniería, desciende cuando tenemos la posibilidad de tener hijos, porque seguimos estudiando y luego, ¡pum!, baja, porque empezamos a tocar otros aspectos donde esos sesgos frente a los empleadores, nos traban, nos ponen el techo de cristal, que de alguna manera nosotros hemos aprendido a sobrevivirlo, pero son aspectos en los cuales no nos atrevemos a hablar mucho, y son silencios que tenemos frente a los temas tecnológicos donde las mujeres hemos callado. Yo tuve la oportunidad de estar con mujeres activistas que hablan de la violencia, y yo les decía, yo he tenido violencia silenciosa, silenciosa con mis compañeros de trabajo, el por ser jefe mujer con hombres, pero no nos atrevemos a hablar. Y hoy lo menciono porque ya he escrito algo sobre esto, y yo creo que los silencios de las mujeres que trabajamos en el ámbito de tecnología e ingeniería, nos podríamos poner muchos a hablar, y son los mismos, son todas esas cosas que no nos han permitido dar ese paso. Entonces, lo único que quiero decirle a las niñas, a las jóvenes y a los jóvenes es que entrar en el mundo de STEM hoy es una posibilidad de cambiar la vida, de cambiarla. ¿Por qué? Porque es para allá donde va el mundo. Hoy nosotros estamos detrás de la tecnología, y seguramente, como tú lo decías, los sesgos van a seguir, y necesitamos que más niñas estén programando, codificando, para que esos sesgos inconscientes no existan, porque es una mirada de codificación desde la mujer. Entonces también ahí hay que cambiar eso, porque si nosotras no estamos detrás de eso, estos mismos sesgos que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana van a transferir a las máquinas. Qué pena. Sí. Y definitivamente tú y yo, digamos que tenemos esa mirada sobre la tecnología, pero estos sesgos no vienen solo en temas de las áreas de tecnología, matemáticas o ciencias. Estos sesgos vienen también en otras áreas, y Mariana Cantillo nos va a hablar un poco más de eso, poniéndonos, digamos que sobre la mesa, cuál han sido las brechas que ella ha visto y ha conocido en el ámbito corporativo, entre lo que se ve de participación de mujeres y hombres.
Entonces, María Igna, te damos la palabra para que nos ayudes a ver un poco eso. Gracias, Alena. Bueno, y sí, cuando uno revisa esto desde el punto de vista corporativo, normalmente lo que más llama la atención y de lo que más se habla es de la compensación. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer que puedan estar haciendo tareas parecidas o el mismo cargo o el mismo rol? Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia y la respuesta no es muy diferente a la que suponemos. Efectivamente hay diferencias, pero la compensación es solo un síntoma de algo más grande que hay que revisar. Como cuando a uno le da varicela y le dan ronchas y le da picazón, le da todos estos síntomas, pero uno no solamente tiene que atacar la roncha y la picazón, sino que tiene que ir a la causa para poder tener un remedio que sea mucho más duradero. Voy a empezar con una muy buena noticia. Aun cuando nos enfocamos solo en la compensación, en los últimos años se han ido cerrando estas brechas salariales. Si bien tuvimos un momento de suspenso, digamos que Colombia venía como en una ruta de disminuir esas brechas, esas diferencias entre hombres y mujeres, pero llegamos a la pandemia y bastantes mujeres fueron dejando el lugar de trabajo por algunos temas de familia, algunos temas de presencia, convivir vida, trabajo pues en el mismo lugar, hizo que más mujeres fueran abandonando el trabajo más que los hombres. Sin embargo, retomamos el ritmo y en los últimos 3 años, en algunos cargos hemos logrado igualar el pago, mientras que en otros la diferencia se disminuyó casi que a la mitad. Ahora, con esa parte positiva en mente, que nos da una luz de, bueno, venimos con una historia dura, como ya la hemos venido narrando y etcétera, pero se han hecho cosas activas que han llevado a que la igualdad efectivamente se vaya dando. Ahora revisemos detrás de estos cambios que impactan la compensación, qué hay, cómo se puede ayudar para que todo esto sea sostenible en el futuro. Voy a contarles algunos elementos que hemos visto y todo lo que yo les estoy contando es basado en estudios que hace Mercer. Mercer es una firma que se enfoca en temas de talento, en talento organizacional, no solo en compensación, sino también como en el flujo de eso. El primer elemento que vemos es la oportunidad de aplicar a roles similares. ¿A qué me refiero? En la historia, y ya Adriana lo dijo muy bien, las mujeres se reservaban solo para ciertos tipos de roles, que incluso no tenían que ser directivos, ¿no? Ustedes podían llegar a una organización y encontraban a su presidente y a sus vicepresidentes y todos eran hombres, o de pronto había una mujer que típicamente era la de mercadeo o la de gestión humana. Pero hoy en día, con la conciencia de la importancia de la diversidad que hay en las organizaciones, las empresas han venido abriendo como más espacio a la mujer, espacio que algunas mujeres se han tomado. No les voy a decir que es la mayoría, todavía ni siquiera llegamos a la mitad y mitad, pero se han tomado estos espacios teniendo impactos positivos muy importantes. ¿Por qué creen que las organizaciones están volcando también sus intereses a esto? Por supuesto, han venido pues muchas voces como generando esta conciencia, pero por otro lado, incluso los inversionistas se han dado cuenta y han privilegiado que sus inversiones pueden ser más rentables cuando nos metemos a empresas que son más sostenibles, porque esa sostenibilidad no solamente genera equidad y genera progreso colectivo, sino que también genera mayor rentabilidad y es un círculo virtuoso. No solamente es desde la parte social, sino que también desde la rentabilidad, desde lo financiero, es mucho más conveniente. Ahora bien, detrás de este elemento de poder aplicar, que nos abran la oportunidad de aplicar a los mismos roles, hay un tema silencioso que es fundamental. No va a profundizar mucho porque Adriana lo dijo muy bien y es la educación. Hay un nivel de deserción mayor en el paso del colegio a la universidad de mujeres que de hombres, lo cual va rezagando el tipo de oportunidades pues, que pueden tener en el futuro en sus temas laborales. Por otra parte, los cargos que en este momento las empresas más compiten en el mercado laboral son aquellos que tienen que ver con tecnología, justamente con todos esos temas STEM que estamos viendo. Como hay una mayor competencia, pues también hay una mayor remuneración, hay un mayor pago para las posiciones que tienen que ver con tecnología. Sin embargo, cuando vamos a temas técnicos, academia, profesionales, no llegamos ni al 30% de mujeres que están estudiando cosas afines con estas carreras o estas posiciones que son más tecnológicas. Entonces, ahí viene un tema de educación y de formación que es bien importante. ¿Qué estamos encontrando? Organizaciones que tienen mucha más conciencia de abrir oportunidades, pero para eso tenemos también un reto y es formémonos para asumir estas responsabilidades y sacarlas adelante de manera positiva. Yo tenía un mentor
en estos temas de talento que me decía, suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Yo puedo tener la oportunidad, pero si no estoy preparada, pues no voy a tener suerte. La oportunidad se está abriendo después de muchos años de lucha y de historia. Ahora tenemos que estar preparados para hacerle frente a esa oportunidad y tener suerte. Alguna vez en Mercer hicimos una investigación, pues porque también nos está pasando algo y es, hay un momento profesional donde las mujeres llegan y bajan el ritmo o se estancan, como que algo pasa, puedo llegar como analista a una organización, luego ser coordinador, luego incluso puedo llegar a ser profesional senior y en ese momento pasa algo que la mujer se estanca y se rezaga en crecimiento y el hombre empieza a crecer mucho más rápido. Entonces ustedes encuentran en las organizaciones que incluso hasta a nivel profesional podemos tener como igual participación, pero de ahí en adelante las posiciones son mayoritariamente masculinas. Hicimos una investigación y teníamos muchas suposiciones y cuando vimos el resultado del estudio hubo algo que me llamó mucho la atención a mí particularmente y es que gran parte de las mujeres se detienen porque quieren hacer más presencia familiar. Lo mencionaba ahorita Adriana, y desconfían un poco que puedan lograr a tenerla si toman cargos de mayor responsabilidad. Este es el llamado techo de cristal. El techo de cristal, como le dice su nombre, es como un límite que me pongo yo misma, no existe, es de cristal, no se ve, pero yo me limito porque no tengo confianza, tengo un sesgo, tengo un mito, tengo una creencia que si sigo creciendo me voy a alejar del rol familiar o a tener menos tiempo o no voy a poder simplemente y ahí vamos rezagando también ese crecimiento. Yo les voy a hablar de mi caso. Cuando yo llegué a Mercer era analista y en algún momento me ofrecieron ser el líder de los analistas. En ese momento, Luciana, que es mi hija mayor, tenía 6 años y Pedro tenía 4, que es mi hijo menor. Y rechacé la posición. Rechacé la posición, me puse mi propio techo de cristal, yo misma me limité. Le entregué mi poder de decisión a alguien más. Corrí con suerte que le entregué esa decisión a la que era mi jefe. Y la que era mi jefe, lo que hizo fue que me confrontó y me dijo, ven, pensemos juntas cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que tú puedas tomar tu posición, crecer profesionalmente sin sacrificar en lo personal. Porque a veces lo que hay es un sesgo en la mente de creer que si yo tengo éxito profesional, no puedo tener éxito personal. Y esas dos cosas van muy juntas. Al final lo que hicimos fue aprovechar, tuve la posibilidad de trabajar 3 días desde la casa, 2 días desde la oficina, pude tomar esta posición y pude seguir creciendo profesionalmente al tiempo que tenía una familia con presencia. Esto fue hace 7 años, ya no había pasado la pandemia. Todo este tema del trabajo remoto que ahorita es como tan natural, en ese momento no lo era, pero pudimos sacarlo adelante con una conversación consciente de quién está al otro lado, qué le interesa y qué lo detiene. No fui yo misma la que lo retó, fue en ese momento mi líder que conté con esa suerte. Entonces, para ir cerrando esto, primer elemento que vemos que es fundamental y que es consecuencia de todas las luchas que han habido históricamente es conciencia de la organización para trabajar en abrir oportunidades equitativas. No queremos que nos paguen igual solo por ser mujeres. Queremos ganarnos ese pago igual, pero si me dan la oportunidad, seguramente me lo voy a ganar. La segunda que tenemos que tener muy en cuenta es la educación, es la formación. Tenemos una responsabilidad. Si esta posibilidad ya está abierta, recuerden que es suerte, la oportunidad está puesta. Ahora nosotros tenemos que estar formados para tomarla. Tercer elemento que es clave es la confianza. A mí me falló la confianza. Yo rechacé la posición. Tenía más confianza en mí que mi jefe en mí. Y en ese momento también le ayudan a tener confianza. Y el cuarto elemento que es crítico en todo esto para que sea sostenible, acuérdense de la varicela, y es que no solo me quite la picazón, sino que me cure y sea sostenible en el tiempo, es cómo seguir trabajando unidos con la organización. Las organizaciones a veces toman como ciertas tendencias y ahorita esto está en tendencia y entonces hay que ser diverso, inclusivo y todo este tema de la sostenibilidad y etcétera, pero juntos tenemos que hacer que eso sea sostenible, que las oportunidades sigan habiendo pues sin que haya distinción. Y aquí les cierro con otra buena noticia y es, en este momento, 3 de cada 5 organizaciones tienen políticas activas en temas relacionados con igualdad de género. Esto hace 5 años apenas era 1 cada 5. O sea, nos hemos triplicado en la conciencia de las organizaciones que activamente estén buscando este tipo de cosas. Eso se ha logrado sin duda por la voz cada vez más contundente de estos movimientos, pero sobre todo por las evidencias de los buenos resultados.
creo que lo han dicho todas sin excepción. Cada vez que a una mujer le dan una oportunidad y seguramente la toma, los resultados son muy superiores. Ahí les dejo estos temas desde las organizaciones. La tranquilidad es que la primera parte de la suerte la tenemos y es conciencia de la oportunidad. Ahora nosotros tenemos que estar preparados para tomar esas oportunidades. Gracias, Alena. Gracias, Mariegna. Y voy a tomarme una frase que dijiste que me gustó mucho, que dice, suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y aquí queremos hacer énfasis en que no se puede limitar solo a la preparación científica, ¿vale? A la base técnica que pueda darte una carrera. Aquí viene mucho también la preparación de habilidades blandas, de cómo yo debo empezar a desarrollar esas competencias que son contadas más como competencias emocionales y que gracias a Dios o gracias para todos, las competencias son capacidades que se pueden adquirir y que se pueden aprender. Y aquí es donde quiero darle la entrada a Adriana Lozano para que ella nos hable un poco más de cuáles son esas competencias emocionales que se deben desarrollar para facilitar la autosuficiencia en mujeres y quiero ser inclusiva también porque tenemos un número interesante de participantes hombres. ¿Cuáles son esas competencias que se deben desarrollar para facilitar la autosuficiencia de mujeres y hombres? Adriana. Ok, bueno, sí, como tú lo mencionas, yo voy a hablar de ese inmenso poder que tienen las emociones, porque cuando nosotros nos bajamos de onda, desafortunadamente se nos pincha el globito y caemos. Entonces perdemos la confianza, perdemos el emprendimiento, el empuje, etcétera. ¿Y qué pasó ahí? Tenemos todas las herramientas para seguir adelante. Cuando tenemos este llamado del corazón, esta idea que se nos mete en la cabeza, es porque crean en ustedes. Pero más que creer, como la fe, que es algo que yo creo, no, sepan que si uno tiene una idea, tiene las capacidades para ponerlas en práctica. El cómo, no importa, ustedes den su primer paso, que el universo se encarga de orquestar el resto. Este poder de las emociones es muy grande. Tal cual como nos sentimos, nosotros nos expresamos. Y como nos expresamos, vamos a crear la vida. No sé si han escuchado hablar de la ley de la atracción, pero así tal cual es. O sea, lo que yo siento es eso que estoy atrayendo hacia mi vida. Por eso la necesidad del autocontrol, del autodominio, de la moderación, ¿no? Como de no caer en la ansiedad, toca manejar el estrés, porque todo esto es una espiral maldita que me baja la energía hasta que toco fondo y perdí completamente mi norte. Entonces, cuando estoy en este hueco, tengo que salir de acá. Y la manera de salir de acá es hacer la paz con estos sentimientos o con estas emociones negativas, con esto que nos está dominando, que puede ser tan básico como el cigarrillo, puede ser la lujuria, puede ser la ira, puede ser el estrés, el rencor hacia otra persona, es a veces lo que no me permite como avanzar o ser íntegro como persona. Todas estas cosas que nos empiezan a dominar y que nos empiezan a sacar de ese norte, de eso que yo realmente quiero hacer, toca hacer las paces con eso. En vez de rechazarlo, en vez de juzgarme, de generar sentimientos de más culpa, o de más tristeza o de agobio, ¿no? Lo que tengo que hacer es entender que soy un ser dual, que soy tanto luz como oscuridad, que tengo los dos emociones al tiempo y que me puedo amar infinitamente con mis defectos y con mis cualidades. En el momento en que yo dejo de rechazar esa parte oscura de mí, cuando yo me abrazo completamente como mi ser, puedo empezar a entender y a caminar como un ser completo, con el balance. Les voy a poner un ejemplo. Masaru Emoto, que era un investigador japonés, puso 3 plantas. A la primera planta, todo el mundo venía y le decía, eres hermosa, estás preciosa, vas a crecer divino. A la segunda planta le decían, usted es lo peor, la insultaban, le decían palabras horribles. Y a la tercera planta ni siquiera la determinaban. ¿Qué terminó sucediendo? Que la planta que le decían palabras bonitas y le daban amor y la cuidaban, fue obviamente la que más floreció. La planta a la que la insultaban y le decían palabras malas, igual creció, pero no tan bonita como la siguiente planta. Pero a la planta que ignoraban completamente, no creció. Entonces, cuando yo le quito la atención, le quito la energía, el poder a esos pensamientos negativos, a esas emociones negativas, porque de alguna manera distraigo mi mente, la enfoco en otra cosa,
No le estoy dando poder a ese enemigo que tengo internamente, a esos pensamientos que son los que me sabotean. Como decía ahorita Marietna o como lo decía Adriana, esa confianza que no tengo, ¿sí? Cuando yo digo, no, es que no puedo o no sé por dónde, no lo veo, me siento estancado. Bueno, esos son pensamientos, son limitaciones que realmente no existen. Entonces voy a callar esa mente, no le voy a poner atención a eso para nada, sino que más bien sigo avanzando en lo poquito que sí puedo hacer y voy a ver cómo se me empieza a abrir este camino. Por eso es tan importante cuando nosotros distraemos la mente, ¿sí? Les voy a enseñar una técnica de coaching para distraer la mente, para no enfocarme en esas cosas que no son las que yo quiero. Tener mi norte claro. Entonces, por ejemplo, si mi problema es con la comida, si lo que me autosabotea es la obesidad o la ansiedad, cuando tenga ese momento de que no puedo, quiero comer, necesito hacerlo ya mismo, y sé que después esto me va a hacer sentir mal, entonces trato de distraer mi mente, o me paro para no tener la tentación, o utilizo mi mente para no darle el poder a eso de que eso me controle, sabiendo que eso después me va a hacer sentir mal, ¿sí? De pronto suena muy fácil y habrá mucha gente escéptica de cómo hacerlo, pero digamos, vamos a distraer la mente con algo positivo. Y les voy a enseñar esta técnica que se llama el ancla. Entonces, vamos a tomar el dedo índice y el dedo pulgar y los vamos a apretar con fuerza. Les voy a pedir el favor a todos los participantes acá que cierren sus ojos, que respiren profundo y que se imaginen un momento de su vida que fue muy agradable. Visualicen ese momento en el que estaban muy tranquilos, muy felices. Recuerden la escena, cómo era el lugar. Recuerden lo que veían, los colores, lo que olían, a lo que les sabía la boca, lo que podían saborear en ese instante, las personas que estaban alrededor de ustedes. Tengan toda la escena en su memoria y aprieten los dedos para grabar entre el índice y el pulgar ese momento. Ese es mi ancla. Cada vez que yo apriete mis dedos de esta manera, voy a recordar, me voy a teletransportar a ese momento. Lo grabo con una respiración. Ya podemos abrir los ojos. Entre más lo practiquemos, más fácil va a ser salir de esos estados de autosabotaje, de los momentos en los que no tenemos confianza, de los momentos en los que no creemos en nosotros, de los momentos de tristeza, de ira. Practíquenlo todo el día. Cada vez que se acuerden, cuando estén en el autobús, cuando antes de bañarse, recién se levanten, antes de acostarse a dormir, aprieten. ¡Tun! Cuando aprieto acá, me voy a teletransportar mágicamente a ese lugar y voy a sentir y voy a imaginármelo y voy a visualizarlo y todo mi cuerpo va a soltar las hormonas, la serotonina, la dopamina que sentí cuando estaba en ese lugar. Entonces, cuando tengo este problema, esta situación negativa, este estrés que me lleva a la supervivencia, a estar con este cerebro reptiliano, aprieto mis dedos. Esto me va a dar un segundo para pensar. Un respiro es abrir esa conciencia y tomar una decisión consciente de cómo voy a reaccionar ante cierto momento. De alguna manera es tener el control de mi vida y no que la vida me controle a mí. Esa es la invitación. Entonces, con esta técnica, que es muy simple, que entre más la practiquen, más se va a hacer, es una manera de controlar estas situaciones. Cuando nosotros meditamos, digamos en el mindfulness, que es el campo que me ocupa a mí, llega el momento en donde ustedes han practicado tanto esto que cuando llegan esas emociones negativas o esos pensamientos negativos, nosotros simplemente los vemos pasar como nubes que se los lleva el viento. Es un pensamiento al cual yo no me voy a enganchar, es una emoción que yo no quiero tener, la reconozco, sé que es parte de mí, no la rechazo, pero la dejo pasar porque yo tengo muy claro mi norte. Otra analogía es como si tuviera el radio encendido y tengo así la música muy fuerte, no me gusta, voy a bajarle el volumen. Voy a bajarle el volumen, sí está el pensamiento, sí está la emoción, estoy sintiendo la rabia que no quiero sentir, pero poco a poco voy bajando. Una disculpa el ruido acá que llegaron los niños. Ven un momento. Gracias. Bueno,
Ya para terminar, el manejo pues, de las emociones es una cosa que dura toda la vida. ¿Sí? Realmente no es una cosa que uno aprenda en un momento. Nos caracteriza ser humanos. Mientras seamos humanos, vamos a tener emociones. Y es muy importante que aprendamos de estas emociones porque todas las emociones nos dan a nosotros evolución. Están ahí por algo. Y nos van a enseñar una lección de vida. Por ejemplo, la ira es demasiada energía, está ahí, pero si la canalizamos en algo positivo, como hacer deporte, hacer la limpieza del hogar, el arte, la música, fíjense cuántos cuadros se han pintado, cuántas canciones se han hecho, llenos de rabia, de ira, de tristeza, etcétera, pero se canalizan hacia algo positivo y en servicio de la humanidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar todas esas emociones que podemos tener, que a veces pueden ser de falta de confianza, de temores, de miedos, pero realmente canalizarnos y superarnos. Y esa es a largo plazo la lección que tenemos en nuestra vida. Si quieren voy a terminar con una frase como para que nos llevemos una afirmación positiva de esto. Y es que yo soy una mujer emocionalmente inteligente y manifiesto la vida que yo deseo. Si quieren, repitámosla conmigo. Yo soy una mujer emocionalmente inteligente y manifiesto la vida que deseo. Yo soy una mujer emocionalmente inteligente y manifiesto hoy la vida que deseo. Entonces, vámonos con eso por el día de hoy. Muy buena frase, Adriana, gracias. Y bueno, quiero darle el paso en este momento a Luisa Polanco porque en sus escasos 19 años de edad, creo que ha sido o es el ejemplo puro de todas estas 5 fases por las que hemos pasado en este panel. Una niña que definitivamente tuvo que sortear hasta llegar a tomar la decisión de ser parte de ese grupo de mujeres STEM, pero que en este momento que hace parte de uno de los programas de la Fundación ROFE, que es Jóvenes Creativos, hoy en día hace parte también de ese gran grupo Mujeres ROFE, que es otro de nuestros programas insignia también. Y lo digo así porque cuando hablamos de emprendimiento, quiero que lo veamos así. Emprendimiento no es solo abrir empresa, ¿vale? Emprendimiento también es ir creciendo e ir formándome dentro de una empresa. O sea, es bueno que tengamos eso claro y hoy Luisa es ejemplo de eso. Luisa llegó con nosotros como una estudiante, una niña que quería realmente aprender de lo que era la parte de tecnología, desarrollo de software, y hoy en día es una niña insignia dentro de Sofca, que es la compañía donde ella está trabajando en este momento, que es de desarrollo de software. Luisa, por favor, quiero darte, en este momento quiero que abras el micrófono, quiero que nos des ese cierre interesante de cómo tú has visto estos 5 temas por los cuales hemos pasado esta noche dentro de tus 19 años y cómo los has vivido hoy día. Bueno, muchas gracias, Elena. Pues no, realmente, pues primero agradecer a las personas que hablaron, la verdad, súper interesante, pues todo. Y bueno, pues ahora que lo mencionas, es cierto, o sea, en la vida cotidiana y lo que he podido experimentar, pues que como dices, soy muy joven, entonces no ha sido mucho, pero realmente pues uno se va dando cuenta de que pues a pesar de que hay ciertas brechas y de hecho es cierto que siento que con esta charla se me abrieron también los ojos respecto a ciertas cosas, porque tristemente, obviamente, uno también se proyecta en ciertos aspectos de la vida. Y pues a nivel profesional uno tiene ciertas proyecciones y sueños, pero a veces uno se tiene que también aterrizar de que tristemente pues no van a salir más condiciones que uno va a tener que en algún momento puede tener un hombre. Es triste ver eso y más porque en el mundo del desarrollo del software pues en algunas empresas puede que todavía el machismo o bueno pues como ese posición que tiene el hombre o el conocimiento que tiene el hombre acerca de la tecnología y el desarrollo, pues siempre vaya a predominar. Entonces, como entrar como mujer a tratar de cambiar ese pensamiento o tratar de entrar a cargos muy altos o cargos de liderazgo va a ser difícil, por lo mismo, porque para los hombres puede ser duro, pues ver
que una mujer los esté liderando y más en un tema que para ellos siempre ha sido como algo tan, no, pues los hombres son los ingenieros, los hombres son los que están relacionados con la ciencia, los hombres son los de la tecnología. Pues obviamente todos esos son estereotipos, prejuicios que se han creado en torno al tema, pero creo que ahí es donde está el reto y ahí es donde también invito a las mujeres pues a que nos animemos a entrar a esto, porque así como en algún momento yo misma pues tuve esos estereotipos, ¿cierto? Y los pude superar y hoy en día los puedo vivir, o sea, al haber superado puedo vivir lo que es eso, porque me puedo desempeñar un rol en una empresa, puedo desempeñar un rol en un equipo y ver también que soy respetada a pesar de la edad, a pesar del género, ¿cierto? Pues decirlo así suena feo, pero es la realidad que tenemos tristemente. Entonces, si eso fue posible inicialmente, pues puede ser posible en muchos otros ámbitos, pero es donde tenemos que entrar con todo el poder, con toda la actitud, con todas las ganas y pues sobre todo, obviamente la preparación técnica siempre va a ser importante y más en un mundo como este, a tratar de entrar a dar mano pues de lo que podemos aportar. Y tenían razón en todo lo que decían, Arena, lo que decía, la creatividad que puede aportar una mujer a un equipo, pues en muchos sentidos yo siento que hay un pensamiento abstracto que tienen las mujeres que aquí hay algo que no, pues no es que se pueda diferenciar, sino que va a ser distinto. O sea, hay algo, la empatía que puede tener, no sé, hay algo. Las mujeres tenemos algo por dentro que puede generar ese cambio en un equipo de trabajo, en una empresa, puede darle su toque, su magia. Entonces es donde hay que hacer la invitación de que tratemos de impactar las vidas y los proyectos y las cosas que se van presentando en el camino de la tecnología, porque así como muchas mujeres lo pudieron hacer con las restricciones que tuvieron en su época, pues nosotras tenemos más oportunidades porque pues ahora la brecha no es tan grande, pero podemos superarla y podemos llegar y podemos ir más lejos de todo eso, pero también hay que arriesgarnos y tener todas las ganas de hacerlo. Gracias, Luisa. Y me hiciste recordar, estuvimos esta semana en entrevistas para los nuevos grupos de jóvenes creativos y un niño que, pues era un niño realmente, que me respondió de la siguiente manera y era que la vida misma ya era un reto para él y que definitivamente lo que él se ponía como autorreto era que si ya hacía parte de esta comunidad, lo importante era impactar de manera positiva a esa comunidad a la que pertenecía, que son más o menos como robarme las palabras que acabas de decir. Muchas gracias, Luisa, eres un ejemplo interesante de lo que es una mujer empoderada desde tan joven y que efectivamente vemos que vas a tener un futuro súper brillante. Y gracias a las otras 5 panelistas, ahorita quiero pasar a Ana Margarita Velázquez, que es nuestra directora, la directora de la Fundación ROFE. Nada, Ana, gracias por este espacio para todas y todos los que estamos aquí conectados. Gracias a ti, Alena, por moderar este espacio. Gracias a Adriana, a Gilma, a Marietna, a Adriana y a Luisa María. Para mí ha sido un honor de verdad estar hoy aquí compartiendo con todas ustedes, escuchando, también nutriéndome de cada cosa que han aportado. Creo que para mí esto representa realmente esa conmemoración al Día de la Mujer. Ustedes lo han hecho posible y bueno, pues espero que también para las personas que nos han acompañado en este Facebook Live, esto haya sido también de gran aporte. Porque creo que en este día, más que volverlo una celebración de pronto no tan profunda, realmente debemos sentarnos a tener estos espacios que nos dan esas herramientas como mujeres para nutrir esa autosuficiencia, para de verdad creer que podemos valernos por nosotras mismas independientemente de nuestro origen, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestra formación. Creo que todas las mujeres hoy por hoy tenemos ese chip que está cambiando y que estamos viendo que realmente sí podemos y sí tenemos esa capacidad de valernos por nosotras mismas, de complementarnos muy bien con nuestras parejas, pero de sentir esa autosuficiencia. Es lo que queremos transmitir, es gran parte de lo que nosotros tenemos inmerso dentro de cada uno de nuestros programas, tanto en Jóvenes Creativos como en Mujeres ROPE. Y bueno, pues para mí de nuevo ha sido un honor estar aquí esta noche y conmemorar este día tan especial de esta manera y rodeada de mujeres tan poderosas como ustedes. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos los que nos están acompañando, nos están viendo y bueno, feliz Día de la Mujer. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Ya.